Bienvenidos. Saludos para todos. Hoy vamos a hablar de protección de datos personales, o como se le conoce en latín, el derecho a la habeas data, que en la Constitución Política de 1991 consta como el derecho de conocer, actualizar y rectificar la información que de las personas repose en bancos de datos de entidades públicas o privadas, y que en Colombia ha sido desarrollado principalmente por la Ley 1581 del 2012, que contiene el régimen general de habeas data, y por la Ley 1266 del 2008, que contiene el régimen especial de habeas data financiero. Lo primero que debemos precisar es ¿qué son datos personales? Si acudimos al concepto dado por la ley, encontramos que dato personal es cualquier tipo de información que se asocie a una persona, la cual puede consistir en información de su identificación, su ubicación, su contacto, su capacidad económica, su historia laboral o académica, o incluso de sus antecedentes disciplinarios, entre otros datos. Así entonces, tenemos que el grupo de datos personales no se limita a datos como nombre, cédula o correo electrónico, sino que también son datos personales la voz, la imagen, la huella dactilar o hasta los hábitos de consumo que puede tener una persona en la navegación de una página web. Los datos personales cuentan cada uno de ellos con unos requisitos y unas condiciones especiales en su tratamiento de acuerdo a si son datos de carácter público, porque así lo determina la ley, datos de carácter privado, porque se refieren a la vida privada de las personas, o datos de carácter sensible, porque requieran una mayor diligencia en su manipulación al referirse a datos muy íntimos de la persona o que pueden dar lugar a discriminación. En suma, lo que significa el derecho de habeas data es que el titular tiene las facultades de elegir por quién son almacenados sus datos, para qué son usados y con quién pueden ser compartidos, entre otras facultades. Lo anterior en el marco que ha sido determinado por las normas que hemos mencionado y que conforman el fundamento jurídico del derecho a la protección de datos en el país. Por lo anterior, cuando una organización durante su operación use datos personales, tanto en el entorno tradicional como en el entorno digital, siempre será necesario que recurra a las normas que hemos citado para conocer los lineamientos que apliquen a cada caso en concreto y de esa manera logre evitar incurrir en acciones que puedan ser objeto de sanciones, las cuales en materia de habeas data pueden ascender hasta 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Vale la pena resaltar que los requisitos de ley que aplican a la recolección de datos personales y su almacenamiento toman especial importancia si el tratamiento se realiza en el entorno digital, toda vez que en el entorno digital se tiene la característica de la internacionalización de los datos y el uso de servidores ubicados en territorio extranjero. Por ejemplo, el diseño de una página web o una página de aterrizaje o el proyecto de una campaña de marketing a través del envío de correos electrónicos serán proyectos en los que siempre será necesario contemplar la normativa internacional de datos personales que aplica al caso en concreto, porque la misma puede afectar directamente los procedimientos de la organización para el almacenamiento y el uso de datos personales. Ahora nos corresponde aterrizar lo expuesto a la definición de las principales obligaciones que tiene una organización respecto de la ley por el hecho de usar, manipular, almacenar y en general tratar datos de carácter personal, razón por la cual vamos a abordar 5 obligaciones que debe cumplir una organización de acuerdo a la ley de habeas data. Empecemos con la primera. La primera obligación tiene que ver con los documentos básicos que debe adoptar un responsable,
dentro de los cuales identificamos la política de tratamiento de datos, los avisos de privacidad y las autorizaciones. 3 documentos que cada uno de ellos cumple con un propósito diferente y son el primer paso para que una organización establezca cuáles son sus reglas de juego para el uso de datos personales en su interior. Respecto del primer documento, la política de tratamiento de datos, este es un documento que está hecho para el público en general y que la organización está en la obligación de difundirlo, por ejemplo, en su página web o en la recepción de su edificio. Pero, ¿qué debe decir esa política? Bueno, básicamente se deben abordar cuáles son las condiciones del tratamiento de los datos personales al interior de la empresa, pero el contenido en particular está señalado en el artículo 2.2.2.25.3.1 del Decreto 1074 de 2015. De otro lado, tenemos las autorizaciones, a través de las cuales se les pregunta al titular si entrega su consentimiento para que sus datos personales sean recolectados y sean usados por la organización. El contenido particular de las autorizaciones está señalado en el artículo 12 de la Ley 1581 del 2012 y en los artículos 2.2.2.25.2.2 y el artículo 2.2.2.25.2.3 del Decreto 1074 del 2015. Y por último, tenemos los avisos de privacidad, que son mensajes empleados para dar a conocer al público en general la existencia de una política, los canales que están destinados para atender las solicitudes, cuáles son los derechos que los titulares tienen respecto de sus datos y en general cumplir con el deber de informar a los titulares acerca del uso de sus datos. El contenido en particular de los avisos de privacidad está señalado en el artículo 2.2.2.25.3.3 del Decreto 1074 de 2015. Continuando con la segunda obligación, es fundamental también que cuando una organización actúa como responsable del tratamiento de los datos, adopte un manual de políticas de seguridad. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo a la normativa de Habeas Data, encontramos el principio de la seguridad de la información, que establece que el responsable está en la obligación de adoptar todas las medidas que sean necesarias para evitar que los datos que administra sean objeto de adulteración, pérdida o de una consulta no autorizada por terceros. En consecuencia, el Manual de Políticas de Seguridad de la Información es el documento que compila todas esas actividades o procedimientos que adelanta el responsable para garantizar la seguridad de la información. En este manual se encuentran medidas de carácter técnico que tienen que ver con sistemas electrónicos o software, la celebración de acuerdos de confidencialidad como mecanismos de conservar o velar por la reserva de la información que es manipulada por los colaboradores, o incluso también vamos a encontrar medidas de carácter físico que establecen la ubicación de los archivadores en la organización y a quienes les está autorizado su ingreso o consulta. En todo caso, estamos frente a un documento adicional con el que deben contar todas las organizaciones y que permite acreditar el compromiso de la organización con la seguridad de la información. Como tercera obligación, nos vamos a referir al manejo de consultas y reclamos que puedan presentar ante la organización las personas al respecto de sus datos personales. Si bien el titular de los datos personales tiene derecho a acceder a su información y a presentar consultas para que se remitan copias de su información o de presentar reclamaciones para que su información sea corregida, rectificada o incluso solicitar la eliminación de su propia información, lo cierto es que la organización, como responsable de la administración de esos datos personales, debe contar con mecanismos establecidos para atender este tipo de solicitudes.
Por lo tanto, la organización, que puede ser una sociedad, una fundación, una entidad sin ánimo de lucro o incluso una persona natural, deberá establecer lo siguiente. Primero, un canal de atención, es decir, por dónde van a llegar o por dónde se van a recibir las solicitudes de los titulares. Segundo, una persona o un área encargada de recibir esas reclamaciones. Y tercero, un procedimiento escrito que diga el paso a paso que se debe seguir al momento de recibir una consulta o una reclamación. Es muy importante en este punto aclarar que el procedimiento que se establece a nivel interno en las organizaciones debe dar cumplimiento a los términos que establece la ley para atender consultas y reclamos, los cuales, en el caso de las consultas, es un término de 10 días que es prorrogable en 5 días más, y que en el caso de los reclamos es el término de 15 días, el cual es prorrogable en 8 días más. Estos términos son términos que son de obligatorio cumplimiento, y en el caso de que una consulta no sea atendida en este término, se estaría violando el derecho del habeas data. La cuarta obligación consiste en realizar y mantener actualizado el Registro Nacional de Bases de Datos. Y cuando hablamos de este registro, nos referimos a un reporte que se realiza de manera virtual en una plataforma dispuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual es la Autoridad Nacional en Protección de Datos. Este registro es obligatorio desde el año 2018 para todas las sociedades y entidades sin ánimo de lucro que tengan activos superiores a 100.000 VT, lo que para el año 2022 corresponde aproximadamente a 3.800 millones de pesos. Lo anterior significa que si la organización cuenta con activos iguales o superiores a este valor, es completamente obligatorio realizar el registro de las bases de datos ante el Registro Nacional de Bases de Datos. Caso contrario ocurre si la organización tiene unos activos que no sobrepasan dicho valor, pues en dicha situación el registro se podrá hacer de manera voluntaria. Lo anterior sin perjuicio que igual la organización esté obligada a cumplir las demás obligaciones que hemos analizado hasta el momento. Particularmente, realizar el registro ante la plataforma de registro de la Superintendencia implica el reporte de las bases de datos que tiene la organización, los datos que las mismas comprenden, los usos, el lugar de almacenamiento de dichos datos, entre otras situaciones. Es decir, básicamente, realizar el Registro Nacional de Bases de Datos consiste en reportarle a la autoridad nacional cómo son administradas y gestionadas las bases de datos al interior de la organización. Una vez realizado el registro por primera vez, es importante tener en cuenta que el mismo se debe actualizar de manera permanente, para lo cual existen unas fechas establecidas por la ley y que en el mismo también será necesario reportar los reclamos tramitados y la ocurrencia de incidentes en el manejo de la seguridad de la información. Finalmente, como quinta obligación, de acuerdo al principio de responsabilidad demostrada, todo responsable está en la obligación de acreditar o probar a petición de la Superintendencia de Industria y Comercio cuáles son las medidas que ha adoptado para cumplir con las obligaciones del régimen de protección de datos personales, medidas que en todo caso deberán ser apropiadas y efectivas. Al respecto, vamos a anunciar algunos ejemplos de medidas que pueden ser adoptadas por una organización para acreditar el principio de responsabilidad demostrada. Esas medidas pueden ser adelantar un plan de capacitación continuo, nombrar a un oficial de protección de datos, constituir un comité de habeas data, establecer por escrito los procedimientos de recolección, almacenamiento,
uso, circulación y supresión de la información al interior de la organización. Y por último, realizar auditorías internas o externas que evalúen los procedimientos implementados. Recuerden que las medidas que hemos enunciado son medidas sugeridas y que en todo caso la organización está en la libertad de adoptar las medidas que considere adecuadas. Así entonces, para finalizar, las actividades o las medidas enunciadas junto con las actividades o las medidas que determine la organización va a adoptar para cumplir con la ley de Habeas Data, en su conjunto podrían constituir un programa integral de gestión de datos personales, hacia el cual todas las organizaciones deberían apuntar como meta. Gracias por habernos acompañado.